Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Aleluya, alaben al Señor desde el cielo, alaben al Señor desde lo alto, alábenlo ustedes, todos sus ángeles, alábenlo ustedes, ejércitos del cielo, alábenlo sol y luna, alábenlo ustedes, brillantes luceros, alábalo tú, altísimo cielo, y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre y dictó una ley que no puede ser violada. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Lo que les acabé de leer, como les dije, es el Salmo 148 de la palabra de Dios. Voy a empezar. El tema de hoy, tal vez muchos dirán, uy, pero eso ya se ha hablado mucho sobre eso. No, sobre este tema nunca me cansaré de hablar y no lo haré porque si callamos, estamos participando de ese silencio que hay en este momento, de ese silencio acerca de lo que es la infestación homo del clero. Ya saben que no puedo utilizar algunas palabras completas, pero ustedes ya me entienden bien cuando digo homo, qué quiere decir, ¿verdad? Muy bien, entonces, este es un informe que saqué de Infovaticana de un escritor que pues muy cercano a todo lo que es la Iglesia Católica, experiencia que ha tenido en su propia vida y todo lo relacionado con el tema en cuestión. Este es el escritor Kevin Wells. Este señor empieza relatando de la siguiente forma. No se me eleven para que no pierdan el hilo de lo que es el tema en sí, ¿verdad? Vi la cara del tamaño de luna llena y entrecerré los ojos. Me quedé mirando su imagen durante varios segundos. Sí, era él. En el último fotograma del testimonio del obispo Joseph Strickland en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Estadounidense del 2018, recordemos que este obispo Joseph Strickland fue uno de los que fue objeto de la venganza del Papa protestante, ¿verdad? Y la reprimenda a los obispos por su encubrimiento del depredador homosexual Teodoro McCarry. Había un miembro del clero sentado bajo el estrado frente al mar de obispos. Se le ve debajo del estrado mientras el obispo de Strickland vuelve a su asiento entre aplausos. Los jugadores de póker llaman a lo que hizo el sacerdote un tel. Se dirige a un repentino picor junto a su nariz, como si algo misterioso e invisible acabara de golpearle en la cara. El sacerdote se llama Monserrano Jeffrey Burrill, entonces secretario general de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Le recordarán por el reportaje de Pilar de hace 2 años, el que le envió a la clandestinidad y lo obligó a dimitir inmediatamente de su cargo en la Conferencia Episcopal. De Pilar había recopilado datos que mostraban que el teléfono móvil de Monseñor Burrill se utilizó a lo largo del 2018 al 2020 para acceder a Grindr, una aplicación de ligue diseñada para que la gente quede para tener sexo homo con desconocidos. Homos, ya sabes, son los que les gustan los de su mismo equipo, ¿verdad? Fue Monseñor Burrill quien desempeñó un papel de supervisión crítico en la respuesta de la Iglesia Católica a la avalancha de escándalos de abuso, sex y mala conducta en el 2018. En esencia, uno de los guardianes asignados por la Iglesia contra la depredación del clero después de 2018 se mostró en casas de baños y bares de aquellos donde le gustan los mismo equipo, donde habitualmente perseguía un estilo de vida homo. Recordarán que después de los escándalos de abusos homos del clero en el 2002, el elegido para un papel de supervisión similar fue McCarry. En ese otoño, Monseñor Burrill supervisa una parroquia en un tranquilo pueblo de Wisconsin. También hoy, tras décadas de probada carnalidad inmoral, McCarry es libre de hacer lo que quiera. El desprestigiado obispo de la diócesis de Wheeling, Charleston, Michael Broadfield, fue visto ocasionalmente presentándose como obispo en actos de sociedad en Virginia Occidental. Él varias veces acusado como depredador sexual, sacerdote jesuita y artista, el reverendo Marco Rudnick ha vuelto al ministerio sacerdotal tras su expulsión de la Compañía de Jesús. Es tedioso proseguir, porque hay que dejar clara la cuestión. Los miembros del clero homo activos vagan sin ataduras ni vallas por los Estados Unidos.
El obispo de Strickland, el hombre que intentó detenerlos, ha sido castigado y ahora no tiene casa, igual que Burr, ¿recuerdan? Está por todas partes este bus Leviatán, que resuma en la Iglesia Mundial, aunque habrá llegado década demasiado tarde. Es razonable que los hombres de resistencia y sacrificio de la jerarquía católica romana acaben enfrentándose a Leviatán, que es la actividad homo desordenada del clero que se da desde alguno de los niveles más altos de la iglesia hasta la parroquia local. Mientras persista este mal, la iglesia continuará fracturándose y dividiéndose hasta que finalmente, pues aquí dice que se derrumbe y desaparezca. Todos los verdaderos creyentes sabemos que eso no va a pasar. Han pasado 2000 años que han pasado cosas peores o muy similares a lo que está pasando en ese momento y hasta el momento las iglesias no se ha derrumbado ni ha desaparecido y ni lo va a hacer porque es promesa de Cristo. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, ¿cierto? Y él prometió que la iglesia nunca desaparecería. Por supuesto, la esposa mística de Cristo seguirá adelante como una aleluya de luz brillante y esperanzada, pero hasta que la fuente pútrida de la que viven muchos en la iglesia sea reconocida, drenada y limpiada, las lágrimas de Nuestra Señora fluirán sin cesar. Y dentro de una década más o menos el remanente que el cardenal Joseph Ratzinger profetizó en 1969 será realidad por completo. Ese remanente es de aquellas personas que seguimos creyendo en lo que Cristo dijo cuando vino al mundo, que seguimos creyendo que la verdad es Cristo. Si piensas que la homo sacerdotal activa es algo que ocurrió hace décadas, no tienes ni idea de lo que está pasando en la iglesia hoy. Ha dicho una persona que ha servido junto a sacerdotes muchos años, es explosivo. El sacerdote sigue siendo uno de los mejores escondites del planeta para este oscuro estilo de vida. Este problema actual, que es un problema actual y es masivo. Esa persona hablaba sin rencor, malicia o emoción, hablaba con quien podría mencionar el tiempo o el resultado del partido de hockey de anoche. Aquí voy a recordarles algo de lo que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Recordemos, o sea, ni los ángeles se han salvado de esta infestación. ¿Por qué se los digo? Porque si vamos a recordar esa cita bíblica que ya en algún momento les dije anteriormente, que es la del Génesis capítulo 19, versículo 3, en donde Lot fue un justo de Dios allá en Sodoma, ¿cierto? Sodoma y Gomorra. Este hombre siempre fue bien visto ante los ojos de Dios y a su casa llegaron unos ángeles con forma humana, con forma de hombres y con toda la podredumbre que había allá en Sodoma, pues los que les gustaban los del mismo equipo, pues fueron a preguntar por los hombres que habían allá, o sea, los ángeles, diciendo que los querían conocer. Esa palabra querían conocer en el Antiguo Testamento significaba que querían tener relaciones con ellos, ¿verdad? ¿Cómo sería la podredumbre tan horrible y esa infestación tan homo que había tan horrible ya en esa época, ¿verdad? Entonces, a causa de esa época, precisamente homo, de esa infestación que ve en ese momento en la humanidad, Dios acabó 2 ciudades como fueron Sodoma y Gomorra. Eso no es cuento, eso no es una fantasía, eso es una realidad, porque estas ciudades fueron descubiertas y estudiadas por arqueólogos, ya ha demostrado que existieron, pero que nunca volvieron a surgir, de que nunca se pudieron reconstruir nuevamente, porque Dios acabó con ellas totalmente, ¿verdad? Entonces, con base en eso, yo le pregunto a James Martin, que es uno de los fieles seguidores del Papa protestante, y todos los que siguen su lineamiento, todos los que se apoyan a relaciones homo, los que apoyan este tipo de relaciones, ¿ustedes creen que ustedes se van a salvar de la ira de Dios? No, olvídense, Dios hará justicia sobre este gran pecado, ¿verdad? Entonces continúo, para no irme todo, eso es simplemente recordar un poquito. Entonces, continúo. Desde la institución del obispo de Strickland hace unos días, 3 personas que desempeñaban diversos cargos en la iglesia han dicho que creen que al menos el 50% de los sacerdotes y sus diócesis son homos activos.
Los dos individuos no son lanzadores de bombas, simplemente dijeron lo que están casi seguros que es verdad y todos sabemos que es así. La iglesia está entrando en un periodo de una especie de cautiverio babilónico. Antropológicamente, con la homo activa del clero, ha entrado en un periodo de un tipo de antipaternidad. Es el tiempo de una antipaternidad porque es lo inverso de la paternidad de Dios, ha dicho un pastor de larga trayectoria. Incluso los obispos buenos y castos y el clero fiel han hecho las paces en su mayoría con su rendición a la cultura homo. Saben que serán aplastados si hablan contra ella, deben de permanecer en silencio o serán aniquilados. Esa es la cobardía, que no quieren defender la palabra de Dios, porque les importan más las cosas del mundo que las cosas de Dios, ¿verdad? No, se olvidan de que tienen un alma. Continúo. Me gustaría compartir una historia personal que demuestra este nivel de aniquilación y la forma en que la homo activa del clero nunca ha tenido éxito en la iglesia. Ha hecho que millones de católicos huyan, se conviertan en nones, agnósticos o se unan a cualquier denominación protestante. Ha puesto cientos de millones de dólares que podrían haber ido a los pobres en manos de abogados y de personas con cicatrices homos. Mi historia, dice el Señor, mi historia, escuchen eso. Mucha gente cree que los tentáculos de la homo del clero acabaron con la vida de mi tío, Monseñor Thomas Well, uno de los sacerdotes más queridos y devotos de la historia de la arquidiócesis de Washington. El ya fallecido cardenal James Hickey de Washington, o Hickey, transfirió a Monseñor Wells a final de los 90 para construir una nueva iglesia en una parroquia de Germantown, Maryland, y acabar con una mafia de sacerdotes homos. Ayudó a conseguirlo primero, pero se le volvieron las tornas como consecuencia de intentarlo segundo, cuando murió apuñalado en su rectoría el verano del 2000, una convicción inquebrantable compartida por docenas de sacerdotes e innumerables fieles laicos del corredor Maryland, D.C. Es que su vida terminó como consecuencia directa de la homo activa practicada por los sacerdotes que vivían en la rectoría ahora demolida, que durante años había sido escenario de espantosos sacrílegos y pecados. Dos sacerdotes, el reverendo Paul L. Lavin y el reverendo Aaron J. Coate, que habían servido en la parroquia, fueron acusados posteriormente de forma creíble como depredadores sex o de chicos adolescentes. Un tercer párroco que parece haber desaparecido es ampliamente conocido por haber mantenido relaciones homos con hombres antes de la llegada de mi tío. El primer acto de mi tío como párroco fue quitar el jacuzzi de la rectoría, imagínense, donde sabía que se celebraban fiestas para sacerdotes. Un agente de los servicios secretos y de la policía que participó en la investigación me dijo que Monseñor Wells murió por una de estas dos razones. Fue un asesinato, por lo que había aprendido, o que su asesino buscaba una baza. Esa noche, ¿no? Monseñor Wells fue asesinado por la actividad homo que había tenido lugar en esa rectoría. Mi numerosa familia se sobresaltó al saber lo que hizo el entonces cardenal McCarry en los días previos al juicio de su asesino convicto, Robert Paul Lucas. Mr. McCarry envió una carta a todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Washington prohibiéndoles asistir al juicio de mi tío. Escuchen bien. En resumen, para los lectores perplejos por la enormidad del número de sacerdotes homos activos en la iglesia de hoy, este señor ofrece esta explicación de Monseñor John Eseth, un exorcista de 95 años y sacerdote de más de 70 años que pasa sus días ofreciendo retiros privados para el clero desde su pequeño apartamento en Pensilvania. Podría decirse que es el sacerdote que más confesiones ha escuchado en el mundo. Ahí sí difiero de esa afirmación, es opinión mía, porque el sacerdote que más confesiones ha tenido en el mundo, a mi modo de ver, ha sido el Padre Pío, recordémoslo. El Padre Pío nunca tuvo descanso recibiendo confesiones hasta tardes horas de la noche, todos los días. Cuando la Madre Teresa le pidió a principios de los 80 que iniciara la labor de formación de sacerdotes, empezó a viajar a seminarios para presentar retiros
donde según cuenta se encontró repetidamente cara a cara con la sombra malévola de la Homo. Cuando expresaba sus preocupaciones y advertencias a los rectores de los seminarios, a menudo era cortésmente rechazado. Fue entonces cuando se dio cuenta de una subcultura oculta que había quedado libre para vagar y deformar a la Inmaculada Novia desde dentro. Empecé a ver que el seminario era el vientre enfermo de la Santa Madre Iglesia. Los sacerdotes se deformaban en el vientre de la Iglesia. Si eras un seminarista bien intencionado y bueno, te abortaban. Los que eran de verdad simplemente se iban. Yo lo veía como algo demoníaco. Era fácil de entender. Cuando eras antieucarístico, antimariano y antioración, eras del demonio. ¿Qué hacen? Reunida hoy en asambleas de la Conferencia Episcopal Reunida hoy en las asambleas de la Conferencia Episcopal Estadounidense en Baltimore, esta eran parte de la vieja guardia. Cada uno de los obispos más antiguos es plenamente consciente de la subcultura oculta o simplemente incluso está involucrado en ella. Cabe imaginar que todos los obispos estadounidenses, jóvenes o viejos, fieles o jóvenes o infieles, masculinos o todo lo contrario, soportan en cierta medida la tensión de la Homo activa en sus filas y en sus propias diócesis. También cabe imaginar que no se producirá ni una sola mención de esta lacra a lo largo de las reuniones. Mientras tanto, el desánimo aplasta las almas de incontables millones de fieles laicos que ruegan sin hacer ruido ser alimentados por uno o dos pastores que hablen contra todo esto, que comprendan su identidad para proteger y custodiar sus conciencias heridas. Los católicos comprometidos desprecian a la llamada mafia lavanda y la destrucción gradual de las tradiciones sagradas de la Iglesia que sus pecados han provocado. Odian que sus hijos cuestionen ahora la existencia de Dios y de su ley natural. Es triste, pero es la verdad, los que me están escuchando. El silencio de estos sacerdotes ahorita es enfermo. Es la mayor negación de la existencia de Dios. Puede más el miedo a lo que pueda pasarles aquí en la tierra que a defender la palabra de Dios. Y los sacerdotes, si alguno está escuchando, saben que es así. Hay sacerdotes mileniales, sacerdotes de todas las edades, que les da miedo hablar del tema. Ellos no quieren. En ninguna homilía, yo creo que en ninguna iglesia se escucha ahora hablar sobre ese flagelo, ¿verdad? Entonces, continúo. Hace unos días el cardenal Christopher Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos, fusionó el sínodo sobre la sinodalidad con el resurgimiento eucarístico. Utilizó la conocida historia evangélica del camino de Maús para intentar cazar la fuente y la cumbre de nuestra fe con el acontecimiento de un mes de octubre que innumerables laicos católicos cuestionan. Está claro que el cardenal Pierre no entiende la mente del agotado católico estadounidense, que pensaba que por desgracia había salido de la neblina de la ensalada de palabras de los adverbios y adjetivos sinodales. Son sustantivos y verbos de los que el laicado está hambriento hoy en día: adoración, mortificación, señal de gracias, oración contemplativa, santidad, infierno, etc. Desgraciadamente, incluso un fiel que asiste diariamente a misa puede no oír ni una sola vez ninguno de los términos mencionados. Y eso es un problema enorme y aterrador. ¿Por qué? Porque significa que nuestra fe católica está desapareciendo entre muchos. Entre comillas desapareciendo, porque eso nunca va a pasar, ¿verdad? Es promesa de Jesús. Continúo, en el mismo lugar donde nos alimentamos de ella, en el sacrificio de la misa y de la voz sacerdotal detrás del ambón. Hay una gran crisis de identidad en el sacerdocio de hoy. Es una ruptura. Los miembros del clero que mantienen relaciones homos no pueden alimentar adecuadamente a su rebaño en la dimensión que los laicos merecen. Pero ese no es quizá el problema más grave. El mayor problema es que los obispos y sacerdotes castos y fieles tienen demasiado miedo de hablar sin rodeos sobre la plaga homo en su iglesia y de trabajar por fin en la limpieza de las cosas. O se trata de un problema aún mayor, la reticencia del clero a predicar sobre
contra el galopante movimiento LGB, ya saben que está contribuyendo a la aceleración a gran escala de la secularización de sus feligreses. Una facción cada vez mayor de fieles que asisten regularmente a la misa dominical, que hace 10 años habían rechazado la noción del matrimonio homo, ahora no tienen ningún problema con él. Yo he escuchado, esas son palabras mías, he escuchado personas que dicen que son católicas, que el mundo ha avanzado y que tenemos que estar con el mundo, ¿verdad? Qué equivocados están, ¿verdad? Bueno, continúo. En octubre, cuando el Papa protestante no rechazó la noción de bendecir las relaciones entre personas del mismo sexo en su respuesta a las preguntas que le formularon un puñado de obispos, ¿por qué un miembro laico católico mal catequizado se opondría a ello? Especialmente a la luz del hecho de que su pastor no se adentra en las enseñanzas de la Iglesia sobre los actos homos. Los obispos y los miembros del clero están llamados a vivir una vida santa, cuidar de las almas, ayudar a conducir a la gente al cielo. Están llamados a ser heraldos sin pestañear la verdad, pero fuera del dedo de Dios, hasta que no empiecen a romper su silencio sobre la plaga homo en la iglesia. Parece ser que nos dirigimos directamente hacia el cisma, por supuesto dirigidos por el Papa protestante, quien apoya abiertamente este gran pecado, y todos sabemos que ella es así, porque él dice que todos, se refiere a todos los homos, están dentro de la iglesia, sin preocuparse porque ellos aprendan que para estar en la iglesia, que estar con Dios, debe dejarse ese gran pecado, ¿verdad? Y explicárselo conforme a la palabra de Dios. Parece que solo hay una respuesta para resolver el problema. Si un obispo o un miembro del clero tiene pruebas irrefutables de un miembro del clero activamente homo, debe sugerir en privado que el individuo se reúna inmediatamente con su superior y presente su dimisión. Si el individuo se niega, debe llevar el caso a un obispo o a un cardenal honesto y proporcionar un informe detallado de lo que sabe. Si eso tampoco funciona, debe dirigirse a un miembro de los medios de comunicación católicos e instar al periodista a que escriba la historia completa. Bueno, ustedes ya saben lo que ha pasado para estos cardenales que han querido defender la verdad, ¿cierto? Lo que les ha pasado, se han ganado la venganza del Papa protestante, siendo despedidos de sus iglesias, sin salarios, etc. Quizás el mayor problema al que se enfrenta la iglesia es que, en su comodidad de siempre, ha elegido repetidamente el camino de la menor resistencia. El clero, que pasa desapercibido ante el conocimiento de un obispo o sacerdote homo activo, rechaza su mandato de proteger al rebaño. Cuando un sacerdote ignora en silencio a la hora del cuento llevada a cabo por una persona transgénero en la biblioteca del barrio, o la aceptación por parte del presidente actual de los Estados Unidos de la mutualidad sex infantil y el matrimonio homo, es una mancha en su identidad. Cristo ordenó a Pedro que atendiera, cuidara y alimentara espiritualmente a su rebaño. La naturaleza célibe de la iglesia romana debía liberar al sacerdote para que estuviera radicalmente disponible para cumplir esta tarea. Cristo pidió mártires antes de ascender a su Padre. ¿Hay un San Atanasio entre vosotros, uno dispuesto a ponerse de pie entre sus hermanos en la reunión de hoy o en cualquier reunión para al menos comenzar la conversión? Esta pregunta va para todos los sacerdotes y los laicos. Los laicos están hambrientos de ti, ¿sí? Nuestra Señora te protegerá a ti, su pequeño Atanasio, si decides ponerte en pie, y serás tú quien finalmente frene sus lágrimas, y me imagino que algún día te lo dirá. Eso es para aquellas personas que piensan que Dios, la ira de Dios no va a caber sobre ellos. Los que apoyan toda esta maldad y todo este pecado piensan que la justicia de Dios no les va a llegar. El sacerdote protestante piensa que la justicia no le va a llegar. Recordemos que hay varios papas que están en el infierno, ¿verdad? Sacerdotes que están en el infierno, ¿verdad? Piensa tú como sacerdote si crees que te vas a librar de eso, ¿verdad? Y tú como laico, si estás sufriendo de uno de esos gran pecados,
Es el momento de concientizarte y escuchar tu conciencia y escuchar la palabra de Dios, que si Dios lo dice en su palabra es porque es así. Entonces, esperemos, yo solo espero, eh, todos sabemos que una sola persona convertida es para gran fiesta en el cielo. Hay una cita bíblica de Lucas, eh, Lucas, en el Evangelio de Lucas, ustedes saben que el Evangelio de Lucas, Lucas es el evangelista misericordioso, ¿verdad? Y allí hay una cita donde dice que de un solo pecador convertido es de gran fiesta en el cielo, ¿verdad? Entonces, hay muchas citas bíblicas, no solo hay una cita bíblica que hable sobre el tema de este gran pecado. Yo encontré 23 citas bíblicas que hablan sobre lo mismo. Y si usted, como si de verdad quiere tener una conversión, ingrese a estas citas bíblicas que se las dejo ahí. Cuando ustedes vean todas las imágenes de mi video, va a haber una imagen o dos imágenes donde van a estar citadas todos estos numerales para que ustedes que necesiten conversión tomen el trabajo de leerlas, discernirlas y ver y se den cuenta que están actuando incorrectamente siguiendo a los falsos pastores, que primero que todo es la palabra de Dios, que no estén convencidos como lo que dijo hace poco un sacerdote de que el Papa es el Dios en la tierra. Están equivocados. Este Papa, que yo le llamo el Papa protestante, no es Dios en la tierra. Escuchen eso y por favor convítanse. Es tiempo de dejar ese gran pecado. Entonces, faltan pocos días para la Navidad, 8 días, 15 días para que se acabe para que empiece un nuevo año. Entonces, por el momento lo que tienen que hacer, suscríbanse para que empiece el nuevo año escuchando todo lo concerniente a la palabra de Dios en mi plataforma, en mi canal, ¿verdad? Eh, para lograr una conversión si están buscando esa conversión. Y si no la está conversando, para mantener la fe que debe estar con nosotros durante todo, que la hemos conservado durante todo este año y que he luchado yo con mis videos para que nunca se nos venga abajo esa fe y que comencemos el nuevo año con más fuerte esa fe hacia el Dios Todopoderoso, hacia el Rey de Reyes, hacia la Santísima Virgen María, ¿verdad? Entonces, que en la Navidad la pasen con mucha paz y alegría, con sus familiares, rodeados de sus amistades, de sus amigas, de sus personas más cercanas a ustedes, disfrutando de una comida, con todos los platos típicos que se dan en las regiones en donde vivamos, rodeados de nuestros hijos, de nuestras personas mayores y con mucha paz y amor esperando el nacimiento de Jesús. Y que este nuevo año, como seguramente no voy a alcanzar a darles un nuevo video, llegue para ustedes llenos de mucha esperanza, de mucho amor, de mucha paz y tranquilidad. Recordemos que si estamos con Dios, nada malo nos puede pasar. Entonces, empecemos un nuevo año con el deseo de nunca separarnos de Dios, ¿verdad? Por el momento, entonces, reciban un gran abrazo de mi parte. Les deseo una feliz Navidad y un próspero y hermoso año 2024. Que tengan un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios les bendiga.